¿Quién mató a Óscar Gómez en Tordesillas? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. De nuevo, una carpeta roja, de nuevo un caso sin resolver. Nos vamos a ir hasta el año 2007 porque hoy, 15 años después, sigue habiendo una familia que sigue rota, que sigue preguntándose qué pasó aquella noche, quién fue el asesino de su hijo. Lo vamos a investigar. Bienvenidos todos a este gabinete de investigación. Aitor Curiel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De nuevo venimos con un caso de estos que decimos siempre que nos chirrían, porque es un caso además es particular. Hay testigos, se ha identificado al menos visualmente al asesino, se le ha localizado al sospechoso, no ha llegado a sentarse en el banquillo, muchas preguntas también, muchos interrogantes. Sí, yo creo que vamos a poder contestar unas cuantas y yo creo que igual tenemos que empezar a hacer una clasificación de rojos, porque hay rojos muy distintos y hoy es un rojo muy clarito. Se saben muchas cosas, otras cosas que se haya podido demostrar, otras cosas que haya habido alguna prueba que puede ser hasta falsa. Y bueno, y otra cosa es que yo creo que hubo mucha mala suerte en el fallecimiento de Óscar. Tuvo, yo creo, mala suerte, sinceramente. Mucha mala suerte. No podemos calificarlo como un asesinato, no hubo esa intencionalidad al menos, pero el efecto, desde luego, así fue. Tiene muchos recovecos legales y penales en este caso, y por eso hemos invitado a alguien que se une a nuestro gabinete de investigación, a nuestro equipo, Santiago Díez, abogado, especialista, uno de los mejores penalistas que tenemos en Castilla y León. Bienvenido también. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Vamos a someterte a un tercer grado, con todo el cariño, desde luego, siempre os tratamos, pero hay muchas cuestiones que tenemos que ponerte encima de la mesa, porque a los ciudadanos de a pie, que estamos, desde luego, muy ajenos a los procesos de investigación, pero también a los procesos penales, a veces se nos escapan y decimos, ¿pero cómo pueden pasar estas cosas? Bueno, para casi todo hay una respuesta, ¿verdad? Sí. Es así, en el mundo de la justicia es un derecho, el derecho penal es un derecho garantista para los imputados o investigados y bueno, a veces chocan las resoluciones judiciales o los resultados de las mismas y evidentemente hay una cara A y una cara B de todas las cosas y creo que bueno, eso es lo que, si podemos aportar algo para que la gente entienda cómo funciona un poquito sí, el mundo del derecho penal, pues sería interesante, ¿no? Una gran labor didáctica la que tienes hoy por delante para enseñarnos que a veces la primera impresión que tenemos, repito, la gente de a pie, bueno, pues hay algunas otras razones que pueden llevar a justificar determinadas decisiones que quizás no entendamos. Sí, eso es así, siempre ha sido así. No es una cuestión novedosa, lo que pasa que bueno, están los dramas el drama de la familia que está detrás, está el drama de una familia que son víctimas de un delito y que no han encontrado una respuesta satisfactoria en el mundo de la justicia. Desde el punto de vista que no se ha encontrado o no se ha enjuiciado al responsable de los hechos, pues hombre, siempre es una situación lamentable y un drama para las familias. Un caso que está sobreseído, te voy a empezar, que nos expliques qué es cuando un juez sobresee un caso. Pues mirad, hay dos formas de concluir esencialmente hay dos formas de concluir un procedimiento penal. Uno es con una sentencia y otro es con la figura que se llama el sobreseimiento, ¿no? La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Y la equivalencia a una sentencia absolutoria sería un sobreseimiento provisional o libre, que es la anticipación de un fallo absolutorio en sede de investigación. ¿Eso por qué es? Porque las diligencias de investigación que se han llevado a efecto en la fase instructora ya dejan claro que la persona investigada o imputada por los hechos pues no es merecedora de ser sentada en un banquillo. Esa es una forma de acabar el procedimiento de forma anticipada. Tiene sus recursos, como si fuera una sentencia, se puede llegar hasta la audiencia y si es sobreseimiento libre incluso se puede llegar a otras instancias. Pero en definitiva la persona afectada por esa resolución sí que puede recurrir a otras instancias a ver si se consigue reabrir ese cierre provisional o libre de las actuaciones penales para seguir investigando. No sé si en este caso se llegó a esas instancias o no, pues desde luego, si es firme el auto de sobreseimiento... Estamos en ello, desde luego. No, bueno, estamos en ello, que es que hay unos plazos, ¿eh? Quiero decir que no es estamos en ello, quiero decir que aquella resolución... Lo digo estamos, no es que estemos nosotros, me refiero que la familia está en pos de intentar reabrir la causa si es posible. Pero aquella sentencia es firme. Ahora lo que se intenta es reabrir algo con datos nuevos,
datos que sean relevantes y que no estén en la investigación inicial. Interesante. Porque si están en la investigación inicial está cerrado y cerrado sí va, y yo estoy seguro que cerrado va a seguir. Sí, los plazos de prescripción, y en ese sentido recordar lo que se habla en el mundo jurídico de la pena de banquillo, que ya de por sí es una pena y que cuando hay un sobreseimiento pues se considera que no se llega ni a ese punto, ¿no? Que es el pasar por un banquillo independientemente de que luego la sentencia pueda ser absolutoria y que hay unos plazos y que estamos hablando de un delito del 2007 y estamos en el 2022, dependiendo de qué delito y de qué pena habrá que ver la posible prescripción ya del delito, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ir entrando en detalles. Vamos a entrar porque hay mucha materia para los dos, desde el ámbito forense, desde el ámbito criminológico y desde el ámbito legal y judicial y penal, por supuesto que sí. Así que vamos allá con nuestro informe de esta carpeta roja, el homicidio, mejor dicho, de Óscar Gómez Incio en Tordesillas. Pues que ese 25 de mayo yo dejé a mi hijo aquí en el bar, le dije que limpiaba yo, que fueran ellos para casa, que yo iba a hacer la limpieza, y me dijeron, marcha para casa que llevas muchas horas aquí, venga, anda. Y los dejé en el bar de aquí atrás. Ellos se quedaron ahí y bueno, quedaron fregando, barriendo, que es lo que hacíamos todos los días, dejando el bar limpio para por la mañana entrar y empezar a trabajar sin tener que limpiar nada. Cierra su negocio, el negocio familiar. Y bueno, y cuando se va para su casa, ve que hay unos individuos intentando llevarse unas sillas de plástico. Es que tampoco era otra cosa, pero evidentemente pertenecían al bar. Y él, en defensa del negocio de su padre y de algo que pertenecía al inventario del bar, pues salió intentando que abordaran esa acción. Dejar las sillas ahí que no son vuestras, que son del bar y tal. Y según llegó donde estaban ellos, a mi hijo no le dio tiempo ni a decir hola ni a nada. Le dio un tortazo, porque fue un tortazo a mano, era un portugués fuerte, y lo tumbó y se esnugó. Y bueno, pues recibió un golpe. Yo creo que más de uno, eso lo tenemos que mirar con detenimiento, pero sobre todo uno que evidentemente le produjo una caída y una rotura del occipital. Y Óscar, con 29 años, murió. Y a ella le pusieron por la cara morada, le dieron de hostias, hablando en castellano, le pusieron los ojos morados y llevó un montón de golpes ella también. Cuando a las 2:15, 2:20 sonó el teléfono en casa a esas horas, pues cuando me sonó a esas horas yo me levanto y que ha pasado algo. Y así fue. Me llamaba mi exnuera, Mónica, y que estaban matando a mi hijo. Entonces me puse un pantalón, una camiseta y vine pues a la carrera aquí. Y cuando llegué aquí no estaban matándolo, lo habían matado. ¿Cuántos eran en ese grupo que le atacan? Creo recordar que 4 o 5. Pero bueno, yo creo que lo importante no es cuántos sean en ese grupo, lo importante y lo que creo que interesa a quien nos vea es que hubo una persona perfectamente identificada por quien estaba allí, que sabe que fue el autor del golpe por el que Óscar muere. Estamos ante un homicidio imprudente clarísimo. Un álbum, varios álbumes con las fotografías. Estaba yo presente también cuando al lado, callado, sin decir nada, porque yo no los conocía, yo estaba detrás de ella. Y cuando aparecía la foto, señaló, sin nada más pasar la hoja y verla, pum, con el dedo, Se puso a llorar, la Guardia Civil la calmó un poco y entonces siguieron mirando, en ese álbum no había más, sacaron otro, lo mismo, la foto, en el mismo sitio. Y creo, no lo sé fijo, que hubo un tercer álbum. Que también salió la foto, si hubo el tercer, creo que hubo, pero ya no lo puedo afirmar, porque yo me acuerdo de los dos, y el otro me queda la duda. Es que aquí no estamos ante un indicio, estamos ante una prueba ya constituida, tiene un valor absoluto y total, y máxime cuando se ve que esa persona que identifica no está afectada de ninguna alteración psicológica, no está afectada su voluntad por el consumo de ninguna sustancia, es una persona perfectamente coherente, que hace una declaración coherente y que identifica al menos en 2 ocasiones a la persona que a ella le ha producido unas lesiones
y que ha producido el golpe que mata a Óscar. Ella declaró, Mónica, en la declaración, dijo que esa persona llevaba como una mancha, una verruga o una herida. Y resulta que la mancha, como le dije yo al juez, si es una mancha, y el juez me dice que no estaba en la declaración de ella. Entonces se la puse delante, digo, aquí pone mancha, herida o verruga, pero pone mancha, como así está ahí, que están los autos. Y me dijo que bueno, que lo dejara así, que lo iba a mirar de nuevo y tal, pero me hizo rueda de reconocimiento, que le pregunté por ella varias veces, que ya la haría, que esperara un poco, que ya la haría, hasta que pasaron los años y la rueda de reconocimiento no se ha hecho nunca. Pues es algo que a mí no me entra en la cabeza, no me parece. ¿Por qué? Porque si se ha reconocido, como digo, al menos 2 veces en fotografía, lo que falta es reconocer al individuo en persona, y eso se realiza a través de una rueda de reconocimiento. Evidentemente, con eso o apuntalas más la teoría del testigo o la descartas definitivamente, pero es que es fundamental esa prueba de reconocimiento, y además máxime cuando es el equipo investigador el que la propone. Entonces yo no sé por qué la decisión judicial pasa por no aceptar que se realice. El 14 de agosto, perdón, ya habían cogido a esta persona, que se había marchado para su país, a Portugal. Venía con la policía portuguesa, no esposado, pero venía con ellos, y en la frontera, por la zona, creo que fue por la zona de Sayago, estaba también la Guardia Civil, los judiciales que habían investigado el caso, y ellos lo recogieron y lo trajeron hasta el juzgado. Declaró simplemente ante el juez. La Fiscalía, no sé, que yo sepa, por lo que me dijo la Guardia Civil, no había fiscal. Bueno, esto hay que analizarlo, y vas a permitir que lo analicemos. Hay muchos documentos dentro del sumario de Óscar Gómez Incío y de las causas de su muerte que hay que analizar. Por ejemplo, lo que le acabo de decir, y hay que mirar por qué la persona con cargos sale, qué fue lo que obligó al juez, porque eso no aparece fundamentado en el auto, a dejarle en libertad. Sí, estuvo 2 años con cargos. Pero en cuanto lo dejaron libre con cargos, él se marchó a Portugal. Y bueno, y que una persona, como hemos dicho, identificada, que además se le deja en libertad con cargos, salga de este país. Es que eso, ¿de qué sirve tener cargos en este país y que tú te puedas ausentar de este país sin ningún problema? Y si es así, ha tenido que haber una colaboración judicial entre países, eso hay que verlo. ¿Y en qué situación se hizo? Bueno, yo bajaba al juez primeramente cada 2 por 3 a estar con él, a ver qué pasaba, a ver cuando hacían las... No te preocupes, que se va a hacer, estamos mirando ¿cómo se llama? Las pruebas que puede haber al lado de la bodeguilla y tal, se han recogido colillas y tal, y dije, mire usted, eso que me está diciendo sobra. Yo le estoy diciendo que no fumaba ninguno, porque me dijeron, hubo gente que yo nunca les vi, o sea, cuando venían aquí no les vi con cigarro ni nada, o sea, yo cuando vine aquí ya habían muerto, perdón, pero me lo dijeron que no iban fumando, y luego me enteré de que no fumaban. ¿Ellos manipulan las sillas? Ellos cogieron, no manipulan, las cogieron y se las llevaban, las robaban, en una palabra, ¿no? ¿No encuentran ninguna huella que se pueda...? Miles de huellas. Eran de plástico, me lo dijo la Guardia Civil, que había unas sobre otras, había miles, y no sabían cómo poder sacarlas todas. Es que eso es lo que me dijo a mí también Garachi, porque yo estoy hablando con él. Y luego sale en la prensa también diciendo que el caso para la Guardia Civil estaba resuelto y cerrado por parte de ellos, o sea, terminado, en una palabra, no sé cómo se dice en este caso, ¿no? Que ahora era cosa del juzgado, del juez. Y a partir del juez yo le preguntaba, pero que sí que estamos en ello, pero que no hacía nada. Es que tendría compañeros de trabajo, estarían haciendo una determinada obra, esa obra era una obra civil, había ahí alguien
ajeno a la empresa a la que este señor pertenecía que le vería. Es decir, todo eso es lo que queremos ver y eso es lo que pretendemos. Estamos pendientes de que se nos dé el sumario por parte del juzgado, y aquí quiero agradecer la labor del compañero procurador, que ha sido súper diligente en solicitarlo ya y en la personación, porque es que eso lo tenemos que ver. Hay muchas cosas que Roberto, el padre de Óscar, no conoce, y evidentemente las conoceremos cuando estemos delante de ese sumario y podamos decir realmente si estaba todo hecho, si no estaba hecho, y si en algún momento había argumentos más que de sobra para que alguien, que la Guardia Civil no tiene ninguna duda, porque para ellos terminó la investigación, desde el punto de vista de la investigación estaba acabada, porque había alguien que podía pasar a ser investigado, pues que haya quedado en esto, que llevemos vamos a ver, casi más de 10 años sin saber nada de qué ha ocurrido con la persona que agredió a Óscar. Y este es el punto en el que estamos. Es cierto que por entonces el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, el teniente coronel Galache, es cierto que dice: para nosotros la investigación está terminada. Esto es lo que ha pasado, nosotros tenemos identificado a esta persona que entendemos que es el autor material de esto por estas cuestiones. Y no llega al procedimiento judicial, que ahí empezaremos un poco a explicar eso que pasa. Pero me gustaría empezar contigo, Santiago, porque hablábamos estos días atrás de esa famosa frase que utilizamos de vez en cuando, que es lo de la libertad con cargos. Me decía, eso no existe en España. Bueno, en el derecho español realmente no. La figura es una figura del derecho anglosajón, ¿no? Pero no es una figura como tal del derecho español. Es una forma de hablar, yo creo que nos viene de las películas y las series, porque en España lo que sí que hay y está absolutamente regulado es que el que es detenido o el que vaya a declarar como imputado y como investigado se le informe los hechos sobre los que va a declarar. Bien, esos son los cargos, eso no son los cargos. Quiero decir que eso es lo que se está investigando, ¿no? A partir de ahí, si uno sale de la declaración y sigue estando, por decirlo así, no hay un sobreseimiento inmediato, pues dicen, bueno, está en libertad con cargos. Bueno, está en libertad. Lo de con cargos, eso pasaría a ser ya la fase ya de acusación. Es decir, cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular ya ha abierto ya lo que se llama una fase intermedia en un procedimiento abreviado, se disponen evidentemente a acusar a la persona investigada o imputada mediante pues, un escrito de acusación. Ahí sí que ya la persona cambia de estatus y pasa a ser de investigado o de imputado a acusado. Eso ya es otra historia. Es otra cosa ya. Es otra historia. Ahí ya hemos pasado dentro del procedimiento judicial, porque antes te he oído decir que no hemos llegado al procedimiento judicial. No, el procedimiento judicial ha estado. Estamos en instrucción ahora mismo. Ha estado. No, estaban en instrucción. En su momento, ahora hay que intentar reabrir esa instrucción según la familia y sus asesores, ¿no? Entonces, en esa fase de procedimiento judicial se llegó a una serie de decisiones, que si quieres entramos en materia o vas marcando sí, vamos tú a la ir con pauta, ellas, ¿no? Vamos a ir con ellas Sobre todo se empieza porque desde el momento en el que hay una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, automáticamente eso es preceptivo, la realización de una autopsia médico-legal, una autopsia forense, y por tanto se abren unas diligencias previas en el juzgado de instrucción de guardia. El forense hace la autopsia que le habrá hecho y determina causa de la muerte, etiología médico-legal y data. En este caso parece ser que tenemos un claro traumatismo cráneoencefálico. Se habla de unos ojos morados, de una fractura de occipital. Yo creo que más de occipital será probablemente una fractura de base de cráneo, porque es muy típica en la fractura de base de cráneo el hematoma en anteojos, que no significa que se le haya dado dos traumatismos en los ojos, sino que de la fractura de la base del cráneo los hematomas caen a las cavidades oculares y se produce ese típico de hematoma en anteojos. Por tanto, muerte violenta por traumatismo cráneoencefálico, etiología médico-legal, homicida. Hay tres etiologías médico-legales: homicida, suicida o accidental. La suicida, en este caso, podemos descartarlo. Es evidente que alguien quiere robar las sillas de plástico de la terraza del bar, se las va a llevar, el chico sale, no os las llevéis, hay una discusión, un forcejeo, uno o varios traumatismos, cae al suelo, se fractura la base del cráneo y se muere. Estaríamos entre el accidental
y la homicida. Dependiendo de la intención, sabiendo que ha habido una agresión, pues nos orientaríamos al homicida, que no necesariamente significa que haya un homicidio, y eso ya son los juristas los que tienen que etiquetar desde el punto de vista penal en qué estamos. El forense dice traumatismo craneoencefálico, muerte en esta data por una hemorragia cerebral y una fractura de base de cráneo. Muerte violenta sospechosa de criminalidad, diligencias previas, juzgado de instrucción. Y aquí el caso, la clave del caso parece ser, como no tenemos muchos otros, que haya un testigo, que es la pareja de la persona que fallece, la pareja de Óscar, que toman testimonio en la comandancia de la Guardia Civil y reconoce, al menos nos decían hasta en 2 ocasiones, la fotografía, 2 fotografías diferentes del sospechoso, de la persona que es sospechoso. ¿Qué valor tiene un testigo como este en un caso similar? Bueno, en primer lugar, el reconocimiento fotográfico en sede policial es una diligencia de investigación, ¿vale? No es una diligencia procesal judicial, sino que es una diligencia de investigación que coadyuva, por decirlo así, al inicio de la investigación y a la identificación del posible delincuente. Siempre es controvertida, el reconocimiento fotográfico es controvertido porque hay formas de exponer las fotografías, de qué fotografías se exponen frente a otras, etcétera. Bueno, influir. Pero sobre todo yo creo que, y además está aquí Aitor, que es un experto, el tema del testimonio de una persona que ha asistido a una pelea con el grado de estrés que tiene esa pelea, etcétera, etcétera, pues influye en muchas cosas. Respecto a, primero, la captación del recuerdo, segundo, la fijación del mismo y después la exteriorización del mismo. Entonces, sí que es verdad que hay un componente criminológico, que es la psicología del testimonio, que evidentemente pues, hace que el reconocimiento, cuando solo es eso lo que hay que extremar las precauciones, porque podemos estar hablando de falsos recuerdos, pues que el grado de estrés en ese momento de la pelea lleve a alguna confusión, alguna fijación de alguna memoria que se ve a lo mejor pues en un momento dado pues afianzada por una fotografía, ¿no? Pero bueno, siempre se tiende a que en estos casos siempre hay alguna corroboración objetiva, tipo huella dactilar, ADN, restos de fibras, etcétera, algo que corrobore después con el cotejo de muestras indubitadas que efectivamente la persona a la que estamos reconociendo realmente estuvo allí y fue el autor. O sea que cambiaría, antes de darte paso, una pregunta muy breve. ¿Cambiaría en algo el valor de esa testifical el hecho de que se hubiera, además de esas fotografías, del reconocimiento de las fotografías, se hubiera hecho un reconocimiento personal? Sí, claro, es importante porque ahí pasamos ya a una fase judicial en la cual el reconocimiento en rueda, es decir, un reconocimiento ya regulado por la ley de enjuiciamiento criminal, pues bueno, da otro valor al tema porque ya es ante un juez, ante el fiscal, ante las partes, los abogados defensores, los abogados acusadores, es decir, cambia. Pero para llegar a esa situación hay que tener la convicción de que hace falta. O sea, es decir, hace falta efectivamente confirmar la identidad. Y hace falta confirmar la identidad porque por decirlo así, tenemos la duda de que esa persona interviniera o no interviniera. Yo entiendo que el juez aquí, para dictar ese auto de sobreseimiento, sin llegar a ese trámite, es porque no tenía ninguna duda que allí no estuvo. Casi con toda seguridad, porque si no... Decía hace poco en una entrevista el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que hay que ser muy prudente siempre, porque el único que realmente sabe todos los datos y todas las circunstancias es el juez instructor. Sin estar completamente de acuerdo con eso, sí que es cierto que tiene una visión más objetiva, más imparcial, conoce lo de un lado, lo del otro, está menos influido probablemente que los demás, aunque también pueda tener sus influencias y por algo será. Habla de eso, de búsqueda de otros indicios, se habla de búsqueda de huellas dactilares en las sillas. Unas sillas de terraza de un bar tienen miles de huellas, no es una prueba que aunque se hubiera encontrado de ese sospechoso sirva para decir, no, es que fue cuando la cogió, y por qué no esa tarde cuando se tomó una cerveza allí, o el día antes, es muy complicado. Y lo mismo con el ADN cuando estamos hablando de un utensilio, un mueble que ha usado decenas de personas en los últimos días, que estaba en la calle, que
es muy complicado que el ADN o las huellas dactilares no se ayuden. Y hay dos áreas de la criminología, siendo un caso que realmente es fundamental, claro, el concurso, aquí, Aitor, pero hay dos áreas que yo creo que en este sentido hay que comprender. Una es la de la psicología del testimonio, que ya lo ha nombrado Santiago Díez de forma muy clave. Los expertos en psicología del testimonio, los expertos en testimonio, la mayoría se niegan a ir a procedimientos judiciales, porque cualquier testimonio es terriblemente influenciable y endeble. Cualquier testimonio, hasta el más rotundo, porque se puede influir consciente o inconscientemente por 100.000 cosas. El que les enseña la foto, el que le comenta antes, lo que vio esa tarde en la televisión, que vio un reportaje de no sé qué, una imagen flash que tuvo de otra situación, terriblemente influido el testimonio. Entonces, condenar a alguien solo por el testimonio es muy arriesgado en un derecho garantista en el que lo que intentamos es no meter a inocentes en la cárcel, intentar meter al mayor número de culpables, pero no meter a ningún inocente. Y luego, el otro que quizás hay que reforzar es el tema de la victimología. Preocuparnos un poquito más de la víctima. Puede ser un homicidio imprudente, puede haber una pena, una persona que se ha ido en libertad, era él o no era él, pero hay unas víctimas que 15 años después siguen sufriendo y mucho. Y quizás nos despreocupamos demasiado en explicar, en comprender, en apoyar a no solo el que ya ha fallecido, que ya está en casa, ya está en el cementerio, sino al que se queda, a los padres, a la hermana que lo vio, y yo creo que tenemos que potenciar el apoyo a las víctimas directas e indirectas, y este es un caso en los que se demuestra la importancia de la victimología para cerrar heridas. Pongo un dato más encima de la mesa. Yo tuve la oportunidad de ver el documento que presenta la persona, el sospechoso, como coartada. Él dice, yo estaba trabajando, no he podido ser porque este día estaba trabajando en Portugal, que es de donde es originario, de donde es oriundo, y presenta, es cierto que es un documento particular porque está cumplimentado a mano, la fecha se ve claramente que está retocada, se ve un 6 y encima han puesto un 7, pero es el documento que le sirve para exonerarle de esta responsabilidad. No sabemos, repito, si en las diligencias consta algo más para que el juez tome esta decisión, pero cabe presuponer que sí, ¿no? Bueno, yo no sé, tampoco me quiero meter en un jardín que quiere decir que cuando no se conoce el asunto en profundidad, ni siquiera mediante pues, una copia de las actuaciones, pues siempre es aventurar, ¿no? Pero bueno, tendría que tener sus razones poderosas el juez para no seguir adelante con el asunto. El asunto que, independientemente de que el fallecimiento sea pues el hecho más trágico de cualquier delito, ¿no? Porque eso sí que ya no tiene reparación alguna, la muerte de esta persona se da en un contexto de una pelea o de una agresión inicial, en la cual no parece que el ánimo de matar sea lo que predominara ahí, ni siquiera fuera como plan B, quiero decir. No había una intención clara de matar. No, yo creo que ni clara ni no clara, porque hay veces que ocurre, que con un tortazo lleva a que una persona, pues por el mismo impulso del golpe, pues de un traspiés, de una mala caída y se rompa, bueno, lo que siempre hemos hablado, se desnuque, vamos, entonces. Bien, ¿hay qué figura penal hay? ¿Qué subyace? Pues mira, el tortazo a 5 dedos, por decirlo así, el tortazo más fuerte que queramos dar, salvo que haya una rotura de tímpano o de tal, pues no deja de ser lo que antes era una falta de lesiones y ahora es un delito leve de lesiones. Es decir, eso es lo que realmente pretendería el autor, es decir, causar pues una lesión. ¿Qué pasa? Que el curso de los acontecimientos nos ha llevado a que efectivamente en algo que podía ser previsible, es decir, que si tú das un golpe a uno, pues que se vaya para atrás y que pueda perder un pie, pues se haya dado el acontecimiento pues, más trágico, que es decir, que ese mal golpe pues, se haya llevado al fallecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que un mismo hecho, en este caso, concurren dos figuras delictivas. Uno es la falta de lesiones o el delito de lesiones leve, en la nueva regulación del Código Penal, y un delito de homicidio, pero no un delito de homicidio doloso. Estamos hablando de un delito de homicidio imprudente. Es decir, que cambia mucho el tema a todos los niveles. Desde el punto de vista penal es esencial esta figura para después saber si podemos reabrir o no podemos reabrir.
Es otra de las preguntas. Porque la clave de esto, ¿no? que ya está estudiado mucho en la jurisprudencia, es decir, que concurre un mismo hecho, presenta dos figuras delictivas, de la cual se pena la más grave, en este caso en su mitad superior, pero si como separadamente es más benigno el tratamiento, pues había que, como mucho, de forma separada, estaríamos hablando de una pena de 1 a 4 años. Esto nos sitúa en un tipo de delitos que prescriben a los 5 años. Y dado el tiempo que ha transcurrido, las cosas se pueden reabrir, pero si previamente no se ha extinguido la responsabilidad penal por otra causa. Es decir, en este caso el paso del tiempo. Si el paso del tiempo hace que el delito ya no sea perseguible por la justicia, pues no se puede reabrir. Vengamos con lo que traigamos, con lo que traigamos de la mano. Porque, primero, reabrir una causa que ya está sobreseída o sentenciada es tremendamente dificultoso. Porque hay que aportar un hecho nuevo que no haya sido, en los casos de los sobreseimientos, en los casos de las sentencias todavía es muchísimo peor, intentar reabrir. La sentencia, una vez que ya es absolutoria, bueno, teníamos que hablar de un error judicial craxo en el cual haya un falso testimonio, etcétera. Pero un sobreseimiento se puede aportar nuevos datos, pero nuevos datos que no sea dar la vuelta sobre los mismos que ya estaban, sino un hecho que haga que sea de tal fuerza y relevancia que haga cambiar al juez. Si de lo que estamos hablando, que la única prueba es un testimonio que ya contaba el juez con ello, pues salvo que aparezca una confesión, algo de esto, que alguien que dice, bueno, pues me autoinculpo de lo que pasó, soy yo la persona que lo hizo y demás. Bueno, pues incluso en ese caso, si hubiera pasado el tiempo de prescripción, es decir, si este delito ya estaría prescrito, da igual lo que diga, que nunca se le va a llegar a juzgar. Claro, quizás aquí lo único que yo veo como una opción, por supuesto que no es opción si está prescrito, como fuera el homicidio imprudente, es que si realmente ese certificado o esa excusa, como comentabas antes, está retocada, pues no ha acabado la Guardia Civil su investigación. Lo que tendría que hacer es analizar desde el punto de vista documentoscópico y grafoscópico ese documento para poder presentar una pericial demostrando que el documento que era la coartada del posible sospechoso ha sido retocado, realizado en una fecha, retocado en otra posterior, retocado el número, incluso investigar quién ha firmado ese certificado, llamarle a declarar, tomarle declaración para que ratifique que ese certificado es correcto, si es que no se hizo en su día, porque estamos un poco sobre suposiciones, ¿no? El tema es que se puede hacer. Pero claro, el tema es que se puede hacer, porque si realmente estamos hablando de que es un delito prescrito, pues es un caso ya más casi con perdón y con muchísima tristeza para la familia, que lo que debe ser es objeto de apoyo, de ayuda, de explicación, de reflexión, pero sería ya casi más un caso para la sección que vamos a tener dentro de un ratito, la de crímenes para la historia. Hoy fijaros que a lo mejor esa cuestión se hubiera resuelto por otros medios, por ejemplo con el seguimiento de antenas, de los móviles, la ubicación de... Bueno, ahora mismo estamos teniendo un caso en el cual está teniendo mucha importancia las ubicaciones que dan esa triangulación que se hace entre estaciones de telefonía. Hoy posiblemente, la cultura que tenemos de investigación y que ya todo ese tipo de investigaciones son mucho más rutinarias, mucho más avanzadas, mucho más fáciles desde el punto de vista informático. Tanto la Guardia Civil como Policía Nacional tiene unos equipos de investigación, tanto de telecomunicaciones como de informática, súper avanzados. Es decir, en el 2007 la verdad es que estamos hablando de hace muchos años y bueno, las cosas no estaban tan sencillas como ahora. Y tantos medios como los que podemos disponer hoy en día. Y también influye el tipo de delito que sea. También influye el tipo de delito que sea. Porque si no hay sospecha de que hay un crimen doloso, las autorizaciones de intervención de llamadas, de datos telefónicos, etcétera, etcétera, bueno, se tornan a veces complicadas, porque también la ley de enjuiciamiento criminal para eso, incluso para eso, es garantista. Lamentamos, desde luego, no poder dar mejores noticias, pero nos limitamos a hacer nuestro trabajo, que es estudiar la información que tenemos y valorarla. Para eso es nuestro gabinete de investigación. ¿Cuánto nos has ayudado, de verdad? Bueno, nada, esperemos que... Y, hombre, yo le deseo la mejor de las suertes a la familia, porque evidentemente
estos casos, cuando no se cierran, es siempre una herida abierta, ¿no? Muy Una doloroso, herida desde abierta luego. y posiblemente, no sé, a nadie nos gustaría morirnos pensando que un hijo ha fallecido y que no se ha hecho justicia, ¿no? Eso tiene que ser pues, algo terrible, ¿no?, para una familia. El no cerrar esa herida, pues a veces es un drama, ¿no?, en sí mismo, añadido al drama del fallecimiento. Pero la justicia, el problema de esto es que las normas y las leyes están para todos. Y bueno, pues evidentemente yo entiendo los anhelos y comprendo a los compañeros que estén intentándolo y le deseo la mejor de las suertes. La mejor de las suertes, por supuesto. La mejor de las hacemos en suertes, este y programa. ojalá se pudiera reabrir y ojalá se pudiera encontrar al culpable y demás, porque entre otras cosas, si encontramos al culpable, lo que hacemos es quitar de la sociedad a alguien que ha sido capaz de hacer algo así. pegar un golpe de ese calibre, ¿no? Evidentemente, pero a veces la justicia tiene estas caras B, oscuras. Y necesitamos que nos visites de vez en cuando para explicarnos, repito, es muy necesario a la gente de a pie, que a veces tenemos unas ideas preconcebidas, equivocadas, erróneas muchas veces, y necesitamos esta didáctica, esta información para poder opinar mejor sobre los casos. Muchas gracias. Muchas gracias a Tu vosotros. casa, cuando quieras. Un último punto de prevención. Cuando discutimos con alguien, no sabemos con quién estamos discutiendo. No nos hagamos el héroe, ¿no? Lo hemos dicho. No nos hagamos el héroe, ya hemos dicho en otro programa anterior, en un tema relacionado con un robo. No nos hagamos el héroe, no discutamos con cualquiera, no perdamos los papeles con cualquiera, porque nos está robando una silla. Hay que proteger tu silla de plástico, pero ¿qué valía la silla de plástico? Bastante más que su vida. Probablemente si hubiera dejado llevarse a estas personas las sillas de su terraza, lo hubiera denunciado después, hubieran aparecido en la obra en la que estaban trabajando, en otro lado las hubiera recuperado, hubiera denunciado un hurto, probablemente, un hurto, no iría más allá. Y en vez de un hurto se convirtió en un homicidio imprudente que finalmente 15 años después no se ha resuelto y es completamente irreparable. Que no se puede reparar. Lo comentábamos antes fuera de cámara. Es mejor no discutir porque no sabes quién es la otra persona con la que estás discutiendo, ¿no? Bueno, ¿cuántos homicidios ha habido en discusiones de tráfico, en discusiones de tráfico, en esos calentones que todos tenemos cuando alguien hace una pirula o tú mismo la haces? Sí, sí. Y claro, no sabes quién va en el coche de al lado. A veces es difícil, pero No es mejor sabes quién va en el coche de al lado. un segundo de reflexión y pararse Y dices, para, con tranquilidad. para que mejor, no merece la pena. evitemos males mayores. No merece la pena. Gracias a los dos Venga. por este estupendo programa que nos habéis ofrecido. Os invito a que permanezcáis porque viene Isidoro. Ya sabéis que cada vez que viene Isidoro nos cuenta un caso. Hoy nos vamos a meter en un jardín, ya lo anticipo. Va a ser después de la publicidad, pero no se pierdan la sección hoy que tenemos de Crímenes de la Historia, porque, repito, nos vamos a meter en un jardín, vamos a ver cómo salimos de él. Diciendo, nos vamos a meter en un pequeño jardín. Es que hoy hay que andar con mucho cuidado hablando de determinados temas. Isidoro, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Muy Hay buenas noches. demasiados callos hay hoy en día, ¿no?, que pisar. Sí, hay demasiados callos que pisar porque nos acercamos a unas fechas que Claro. nos obligan a hablar de esto. Voy a hacer una pequeña reflexión. Da un poco de miedo hablar de un periodo histórico, digo un poco de miedo hablar sin tapujos y tranquilamente y sosegadamente, como lo vamos a hacer hoy, de un periodo de la historia de España reciente, que es la época de la Segunda República, la Guerra Civil. Parece que hay... El asesinato por la propia policía, por los propios representantes del gobierno, del líder, uno de los líderes de la oposición, como fue Calvo Sotelo, desencadena ya el alzamiento de los militares, como dice ahí en el periódico que estamos viendo, horas graves para España. Una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Pues bien, no vamos a hablar de ello, sino vamos a hablar, como tú has dicho, del detonante, el que adelanta el asesinato de el esta figura asesinato política de Calvo Sotelo. Sí. Venga, ¿por dónde empezamos? De lo que vamos a hablar es uno de los grandes mitos y al mismo
la rebelión militar, el alzamiento de una parte del ejército español y la resistencia popular, por otro lado, contra ese alzamiento. Ahí tenemos dos ilustraciones. ¿Quién era Calvo Sotelo? Ponnos en situación. Sí, Calvo Sotelo era un dirigente de uno de los partidos de derechas, más bien de extrema derecha, Renovación Española, que se había distinguido por su fervor antigubernamental en las Cortes y que había sido respondido también por los representantes del gobierno y los partidos de izquierdas con la misma virulencia. Si se leen los libros de historia se ve en las actas cómo realmente se amenazaban unos a otros. De hecho, cuando termina la guerra civil con el triunfo de los que se han rebelado, Calvo Sotelo tiene un gran monumento, que es este que nos están mostrando ahí. Ahí se ve al final del Paseo de la Castellana el gran monumento a Calvo Sotelo, que no es uno de los que la memoria histórica obliga a quitar, porque se entiende que este fallecimiento fue anterior a la guerra. Eso es el protomártir. Se le ha llamado el protomártir, el primer muerto por la guerra. Pero aquí nuestra sección de historia de hoy va a mantener lo contrario, que fue el último. No fue el primero que muera, fue el último que muere de un periodo terrible del que vamos a hablar, que es la primavera del año 36, donde debe haber unos 351 muertos, otros hablan de 440, otros de 250. Las cifras que yo estoy manejando son de un gran historiador que cifra el número de muertos en 351. Este es Calvo Sotelo, asesinado en la noche del 13 de julio. Mira, Miguel, a los que vivimos como niños el periodo de la posguerra, se nos acostumbra a contar el asesinato de Calvo Sotelo como algo terrible, y lo fue, Se presentaron por la noche en su casa una serie de guardias de asalto, la actual Policía Nacional, en una camioneta. Fueron primero, en realidad, a buscar a Gil Robles para matarle, no lo encontraron en casa. Entonces se fueron al otro líder de la oposición de la derecha, Calvo Sotelo, le dijeron: venga usted conmigo, tenemos que dar un paseo. De ahí viene el nombre de lo de dar un paseo, vamos a dar un paseo. Se fueron a las tapias de cementerio y nada más subirle a la camioneta ya le pegaron 2 tiros en la nuca y luego le tiraron. Siempre nos han explicado, la muerte de Calvo Sotelo, eso fue el inicio de la rebelión, fue un escándalo, y lo fue. Pero yo quiero traer algún periódico de la época para que se vea si se vivió de la misma manera en la época. Mira este periódico es El Liberal, un periódico de centro. Y la noticia de Calvo Sotelo no es la primera la que aparece. Dice: individuos en la calle asesinaron al teniente de asalto don José de Castillo. Pero no era Calvo Sotelo el que había muerto. Y luego ponen abajo: unos desconocidos se presentan en el domicilio de don José Calvo Sotelo y se lo llevan detenido. ¿Y quién es el teniente Castillo? Claro, eso es lo que hay que ver. ¿Por qué en esta época no hablan de lo de Calvo Sotelo y hablan del teniente Castillo? Y fíjate otra cosa, los dos no tienen autor. Primero dice unos individuos y en el otro dicen unos desconocidos. ¿Qué pasa en la prensa entonces? ¿Qué pasa? Contextualízalo. Pues que la muerte de Calvo Sotelo no fue de unas personas muy malas que decidieron por la noche ir a matarle. Realmente hacía muy poquito tiempo que por su parte habían asesinado, cuando iba al cuartel a las 10 de la noche, a uno de los grandes líderes de la izquierda. Precisamente era la persona que entrenaba a las juventudes paramilitares del Partido Socialista, que cuando va a su cuartel de la calle Pontejos, al lado de la Puerta del Sol, al lado de lo que entonces era la Dirección General de Seguridad y hoy es la Comunidad de Madrid. Él llega a su cuartel cuando le acaban de pegar 4 tiros al teniente Castillo. Y ni cortos ni perezosos, sus compañeros de arma se montan en una camioneta, van a buscar a Gil Robles, como no lo encuentran, van a buscar a Calvo Sotelo y le matan.
Yo creo que son 2 o 3 horas de diferencia entre la muerte del teniente Castillo a las 10 de la noche y la muerte de Calvo Sotelo. Mira, este es otro periódico de la época, este es un periódico también de centro, y este es precioso su texto porque es perfecto. 2 crímenes abominables en el transcurso de pocas horas. Un teniente de asalto y el señor Calvo Sotelo fueron asesinados. El teniente Castillo fue agredido a tiros cuando salía de su casa para tomar el servicio a las 10 de la noche. El jefe de Renovación Española, por lo tanto, estamos hablando del final de la primavera del año 36 y del inicio de la Guerra Civil, pero al mismo tiempo de lo que yo quiero hablar es de cómo el asesinato de Calvo Sotelo y el asesinato del teniente Castillo fueron en realidad parte de un proceso terrible. Un proceso brutal, porque nos hablas de más de 350 crímenes, asesinatos. Sí. Yo te voy a preguntar qué pasaba en España, porque lo tenemos más o menos claro, ese enfrentamiento, pero claro. ¿qué sucedía en la sociedad para cometer más de 350 crímenes? Eso es. Mira, este es un gráfico semana tras semana de qué es lo que va sucediendo semana tras semana en la primavera del 36. Estoy siguiendo en estos gráficos a Eduardo González Calleja, que es un autor que acaba de publicar hace poco un libro que se llama La necrológica de la violencia sociopolítica en la primavera del 36. Fíjate, por ejemplo, en la rayita del centro, del 13 al 19 de abril, esa raya que ves ahí, que fija 17 muertos en esa semana, esos muertos del 13 al 19 de abril, te voy a contar cómo se producen. El 14 de abril es la fiesta de la República, hay un gran desfile militar y entonces, al pasar la Guardia Civil, un grupo de gente empieza a abuchear a la Guardia Civil y entre el público hay un guardia civil que se llama Anastasio de los Reyes y dice, hombre, no abucheéis a la Guardia Civil, y le pegan 4 tiros. Así, 4 tiros a Anastasio Reyes, pero durante el entierro, que fue 2 días después, durante el entierro, que era una gran manifestación de duelo, aparecen unos señores con unas metralletas y se cargan a 6 o 7 y hay decenas de heridos, entre ellos un primo de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, que de lo que estamos hablando es de una España violenta, generadora de violencia. Me estás pintando un panorama, para que lo podamos entender, que está más cercano al Chicago de los años 20, de los años 30 americano, con la ley seca y el gangsterismo, que el de una sociedad civilizada. Claro, pero también hay que decir que son las minorías politizadas. No es que la sociedad entera esté así, pero hay unas minorías politizadas que dan esa imagen terrible que hemos visto en unas fotos de antes, de muertos tras muertos. Mira ahí este gráfico. Este gráfico es terrible porque ponen responsables de enfrentamientos mortales por adscripción política, víctimas mortales por adscripción política, es decir, los que matan y los que mueren. Hay 50 falangistas que matan, 59 falangistas que mueren. Hay del PSOE, de la UGT, 14 muertos y del PSOE, perdón, 14 asesinos y del PSOE UGT 42 asesinados, de la CNT, esto es militares. Tremendo estas datos. Claro. De lo que hay que hablar, yo creo, en estos momentos que se nos recuerda a esta época y este asesinato, es de cómo España ha entrado en una espiral de violencia, donde hay rencor y hay venganza y hay respuesta, cada crimen tiene su respuesta. Te pregunto, ¿se sabe quiénes eran los asesinos? ¿Había alguna medida contra ellos? Pues sí, no, porque en definitiva se protegían unos a otros, realmente luego había amnistías, no hubo realmente juicios terribles porque era, vuelvo a repetir, minorías politizadas en la violencia, no todos, minorías politizadas en la violencia que crean un clima de violencia. Y con esto terminamos, pero lo más duro, ¿qué es lo más duro? Lo que nos tenemos que quedar. Que los asesinados eran por pertenecer a una ideología política y los asesinos también. No es que hubiera un grupo de terroristas, no es que hubiera un grupo de gente mala y perversa, no.
es que en cada uno de los sectores políticos había grupos, pequeños grupos, que estaban dispuestos a matar y también a morir. Por las ideas. Yo no sé qué es peor, si alguien que muere que alguien tenga que morir por sus ideas o que alguien mate por las ideas. Las dos cosas son terribles, pero precisamente por habernos metido en este jardín, que no es otro que el jardín de la violencia, déjame terminar recordando a uno de los más grandes republicanos españoles, uno de los más grandes intelectuales, porque te puedo decir casi de memoria las últimas palabras de su discurso más importante. Me estoy refiriendo a Azaña. Azaña, el presidente de la República, el 18 de julio de 1938, pronuncia un gran discurso en Barcelona, en el Salón de Cientos del Ayuntamiento. Y ese discurso termina con estas palabras. Dice, y cuando en el futuro las futuras generaciones de los españoles vuelvan a sentir hervir su fiebre iracunda y el odio y el rencor y el afán de destrucción reinen otra vez en este país, que se acuerden de los muertos de España que están ahora bajo la tierra materna y ya no sienten odio, ya no sienten rencor, ya no quieren destruir nada y nos envían con los destellos de su luz lejana y remota, como la de una estrella, un mensaje que la patria eterna da a todos sus hijos. Paz, piedad, perdón. No se puede añadir nada más, Isidoro. Saber, qué falta nos hace saber para no cometer esos errores. Un placer cada vez que nos cuentas estas cosas. Yo te decía, hoy merece la pena que nos metamos en el jardín. Merece mucho la pena que nos cuentes todo esto. Muchas gracias. Espero que a ustedes en sus casas también les haya merecido la pena esta lección de historia que nos ha dado hoy Isidoro González. Te esperamos aquí cuando quieras. Cuando queréis vosotros. Si no, buenas vacaciones. Lo mismo te digo, buenas vacaciones. A ustedes todavía no, ¿eh? Les espero todavía la semana que viene en un nuevo capítulo de Gabinete de Investigación. Hasta entonces.